Estás cansado. No es el tipo de cansancio que desaparece después de una buena noche de sueño. No. Has tenido infinidad de sueño. 8 horas. Tal vez 9. Te despiertas, miras al techo y sigues. Nada. Sin energía. Sin fuego. Sin motivación. Y en algún rincón de tu mente, un pensamiento silencioso y peligroso se cuela sigilosamente. ¿Qué me pasa? Déjame decirte algo ahora mismo, no hay nada malo contigo. Pero algo te pasa, desaparecido, y esa pieza que falta no tiene nada que ver con la cantidad de horas que pasas en la cama. Esto es lo que nadie te está contando, el cansancio no siempre es un problema físico. La mayoría de las veces, y la ciencia empieza a confirmarlo, el agotamiento se origina en la mente mucho antes de manifestarse en el cuerpo. No estás cansado porque no hayas dormido lo suficiente. Estás cansado porque vives sin propósito, sin estructura, sin esa claridad mental que transforma a una persona común en alguien imparable. Y un guerrero que vivió hace más de 400 años ya lo sabía. Su nombre era Miyamoto Musashi. Dormía en el suelo de los dojos. Comía una vez al día. Luchó en más de 60 duelos y nunca perdió uno solo. No tenía colchón. No tenía una aplicación de bienestar. No controlaba sus ciclos REM ni tomaba suplementos de magnesio antes de acostarse. Y sin embargo, nunca fue débil. Ni una sola vez. Así que la pregunta que debes hacerte hoy no es cómo puedo dormir mejor. La verdadera pregunta es, ¿por qué estás desperdiciando tus horas de vigilia? Porque Musashi comprendió algo que el mundo moderno ha olvidado por completo, el descanso no es una recompensa. El descanso es un arma. Y como cualquier arma, si no sabes usarla, se volverá en tu contra. Piensa en los últimos 7 días de tu vida. Sé sincero contigo mismo ahora mismo. ¿Cuántas mañanas te despertaste con una misión clara? ¿Cuántas veces te levantaste de la cama sabiendo exactamente qué ibas a hacer ese día? ¿Cuántas noches apoyaste la cabeza en la almohada sintiéndote genuinamente satisfecho, no solo agotado, no solo apático, sino verdaderamente realizado? Para la mayoría de la gente, la respuesta es incómoda. Y esa incomodidad, esa sensación de vacío y pesadez que te acompaña desde la mañana hasta la noche, no es un problema de sueño. Es un problema de propósito. Es un problema de disciplina. Es un problema tuyo. Y no lo digo para avergonzarte, sino porque la verdad, dicha con valentía, es lo único que ha transformado la vida de un hombre. Musashi escribió en el libro de los 5 anillos, su legendario texto sobre estrategia, vida y el camino del guerrero, que quien no se conoce a sí mismo no puede conocer a su enemigo. Y tu mayor enemigo ahora mismo no es tu trabajo, ni tus circunstancias, ni tu pasado. Tu mayor enemigo es esa versión de ti que se queda dormida, que pospone las cosas, que duerme mucho pero vive poco. En este video, vamos a desmantelar todo lo que crees saber sobre energía, sueño y fortaleza mental. Recorreremos el camino del samurái, no como una lección de historia, sino como una guía de supervivencia para tu vida actual. Al final de esto, nunca volverás a ver tus mañanas de la misma manera. Entenderás por qué los hombres más peligrosos de la historia no fueron los que más dormían, sino los que aprovechaban al máximo cada instante de vigilia. Pero necesito que te quedes conmigo. Porque lo que estoy a punto de compartir no solo cambia tus horarios de sueño. Cambia quién eres. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Tienes todo lo necesario para triunfar. Tienes un teléfono en la mano con acceso a más conocimiento que cualquier biblioteca en la historia de la humanidad. Tienes tutoriales de YouTube, podcasts de productividad y libros de autoayuda apilados en tu mesita de noche. Tienes despertadores programados para las 5 de la mañana. Tienes una membresía de gimnasio a la que te inscribiste con verdadera convicción. Tienes metas escritas, tal vez incluso codificadas por colores, guardadas en una libreta en algún lugar. Y sin embargo, aquí estás. Aún cansado. Aún estancado. Aún preguntándote por qué la brecha entre quién eres y quién quieres ser se siente más grande cada mañana. ¿Qué está pasando realmente? Permítanme darles una cifra que me dejó perplejo la primera vez que la escuché. Las investigaciones demuestran consistentemente que aproximadamente el 92% de las personas que se fijan metas serias, metas escritas, metas comprometidas, no logran alcanzarlas. No porque sean perezosas. No porque sean tontas. No porque la vida sea injusta.
sino porque están librando la batalla equivocada. Intentan solucionar un problema de energía durmiendo más. Intentan solucionar un problema de concentración con más café. Intentan solucionar un problema de disciplina con más motivación. Y nada funciona. Porque nada aborda el problema de fondo. El verdadero problema es este: la vida moderna ha destruido sistemáticamente tu capacidad de estar presente. Piensa en lo que sucede en el instante en que abres los ojos por la mañana. Antes incluso de que tus pies toquen el suelo, tu mano busca el teléfono. Y en ese preciso instante, ese pequeño gesto automático e inconsciente ya ha cedido el control de tu mente a otra persona. Ahora estás leyendo las noticias de otra persona. Reaccionando a las opiniones de otra persona. Absorbiendo la ansiedad de otra persona. Has entregado los primeros y más poderosos momentos de tu día, los momentos en que tu mente está más fresca, más abierta, más receptiva, a un algoritmo al que no le importa tu crecimiento, tu paz ni tu propósito. Y luego te preguntas por qué te sientes agotado a las 9 de la mañana. Esto no es debilidad. Esto no es pereza. Esto es lo que sucede cuando a un ser humano, una criatura hecha para la lucha, para el desafío, para el trabajo duro y significativo, se le impone una vida de consumo pasivo interminable y se le dice que a eso le llame vivir. Musashi miraría al hombre moderno y no sentiría desprecio. Sentiría algo mucho más devastador. Sentiría lástima. Porque Musashi sabía lo que significaba vivir plenamente. Sabía lo que se sentía al despertar cada mañana con un propósito ardiente e innegociable. Sabía lo que significaba estar tan comprometido con su camino que el cansancio simplemente no era una opción. No porque fuera sobrehumano, sino porque había eliminado de su vida todo aquello que no contribuía a su crecimiento. No tenía redes sociales. Pero, lo que es más importante, no tenía ruido mental. Y eso es lo que te está matando. No tu horario de sueño. El ruido. El ruido de las comparaciones. El ruido de las distracciones. El ruido de 100 metas a medio terminar y 1000 oportunidades sin aprovechar que se acumulan en tu mente como correos sin leer. Te acuestas cargando con todo eso. Te despiertas cargando con todo eso. Y ninguna cantidad de sueño, 7 horas, 8 horas, 9 horas, puede descansar una mente que nunca deja de funcionar del todo. En neurociencia existe un término llamado carga cognitiva. Se refiere a la cantidad total de esfuerzo mental que se utiliza en la memoria de trabajo en un momento dado. Y esto es lo que nos dice la investigación: cuando la carga cognitiva se sobrecarga constantemente, el cerebro comienza a operar en un estado permanente de estrés leve. Los niveles de cortisol se mantienen elevados. La toma de decisiones se ralentiza. La motivación se estanca. Y el cuerpo, incluso después de una noche entera de descanso, nunca se recupera por completo, porque el sistema nervioso nunca se desconecta del todo. No estás durmiendo. Estás tumbado con un motor en marcha. ¿Y lo peor? Lo has normalizado. Has aceptado esta versión tuya, medio muerta, siempre agotada y perpetuamente atrasada, como algo normal. Ves vídeos de hombres disciplinados y piensas: eso no es para mí. Eso es para gente con más tiempo, más dinero, más talento, más suerte. Pero esto es lo que necesito que entiendas, y necesito que realmente asimiles esto: Musashi empezó sin nada. Nació en medio del caos. Su padre lo abandonó. Fue criado por un pariente que lo entrenó con dureza y sin piedad. Luchó su primer duelo a los 13 años, y salió victorioso. No porque tuviera un talento innato, sino porque, desde muy temprana edad, tomó una decisión que la mayoría de los hombres jamás toman. Decidió que su mente sería su mayor arma. No su espada. No su fuerza. No su velocidad. Su mente. Y dedicó cada día de su vida a afilar esa arma. Eliminando el ruido. Eliminando la debilidad. Cultivando la claridad mental, enfocada, decidida e inquebrantable, que lo convirtió no solo en un gran guerrero, sino también en un gran pintor, un gran escritor. Un gran filósofo y uno de los seres humanos más estudiados de toda la historia. Así que, cuando mañana te despiertes sintiéndote débil, aturdido, como si 8 horas de sueño no te hubieran servido de nada, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes que el problema no está en tu cama. El problema está en tu mente. Y la solución, la verdadera solución, no es una almohada nueva, ni un suplemento nuevo,
ni un monitor de sueño nuevo. La solución reside en una forma de pensar completamente nueva. ¿Y si todo lo que te han enseñado sobre energía, descanso y fortaleza mental estuviera completamente al revés? No ligeramente desviado. No un poco engañoso. Completamente. Al revés. Porque esto es lo que te dice el mundo moderno: duerme más, estrésate menos, tómate descansos, sé amable contigo mismo, protege tu paz, evita las molestias, optimiza tu rutina. Encuentra tu equilibrio. Y, en apariencia, suena razonable. Suena saludable. Suena como el tipo de consejo que te daría una persona que se preocupa por ti. Pero en el fondo, debajo de toda esa guía suave, reconfortante y bien intencionada, subyace una incomprensión fundamental de cómo la mente humana realmente desarrolla fortaleza. Y Miyamoto Musashi, 4 siglos antes de que cualquiera de nosotros naciera, ya tenía la respuesta. Él lo llamó el camino. No es una técnica. No es un truco. No es una solución improvisada. Es el camino. Una filosofía de vida completa que transformó cada una de sus acciones, desde cómo sostenía su espada hasta cómo comía y cómo organizaba sus mañanas, en un acto de dominio deliberado e intencional. Y la esencia de esa filosofía era esta: la mente no se fortalece con la comodidad. Se fortalece mediante las dificultades voluntarias, elegidas con claridad y practicadas con constancia. Léelo de nuevo. Dificultad voluntaria. Elegida con claridad. Perseguida con constancia. No se trata de castigarse a uno mismo. No se trata de privaciones ni de sufrimiento por el simple hecho de sufrir. Musashi no era masoquista. Era un estratega. Y su estrategia era sencilla: cada vez que eliges la dificultad en lugar de la facilidad, cada vez que superas la resistencia en vez de retroceder. Cada vez que haces lo difícil cuando cada célula de tu cuerpo te grita que pares, no solo estás completando una tarea. Estás reconfigurando tu cerebro. La neurociencia moderna lo llama neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro para modificar físicamente su estructura y química en respuesta a la experiencia repetida. Cuando eliges la disciplina de forma constante, cuando te levantas a la misma hora todos los días, cuando trabajas aunque no tengas ganas. Cuando ignoras el ruido y te concentras en lo importante, tu cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales. Conexiones que facilitan la disciplina. Conexiones que hacen que la concentración sea más natural. Conexiones que hacen que esa sensación de pesadez, de no poder levantarse de la cama, empiece a desaparecer, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque te has fortalecido. Musashi desconocía el término neuroplasticidad. Pero comprendía el principio con una profundidad que la mayoría de los neurocientíficos aún no logran articular por completo. Escribió: no hagas nada que no sirva para nada. 7 palabras. 7 palabras que encierran todo un sistema operativo para la excelencia humana. No hagas nada que no sirva para nada. Piensa en lo que eso significa en el contexto de tu vida diaria. Cada hora que pasas consumiendo contenido que no te aporta nada, es inútil. Cada conversación que te agota sin aportar valor, es inútil. Cada mañana que pasas tumbado en la cama navegando por internet, divagando, postergando, es inútil. Cada noche que te quedas despierto hasta altas horas de la madrugada, mirando una pantalla, insensibilizándote ante la incomodidad de un día no vivido, es inútil. La vida de Musashi fue una implacable eliminación de todo aquello que no contribuía a su crecimiento. Y el resultado no fue una existencia fría, sin alegría ni mecánica. El resultado fue un hombre tan plenamente vivo, tan completamente presente, tan absolutamente dueño de sí mismo que, 5 siglos después, personas de todo el mundo siguen estudiando sus palabras, sus pinturas, su filosofía, intentando comprender cómo un ser humano logró tanto con tan poco. La respuesta es la claridad. Cuando eliminas el ruido, cuando reduces tu vida a lo que realmente importa y la persigues con todas tus fuerzas, sucede algo extraordinario. Dejas de sentirte cansado. No porque tu cuerpo tenga más energía, sino porque tu mente tiene más rumbo. Y una mente con rumbo es una mente poderosa. Piensa en la última vez que estuviste completamente absorto en algo significativo. Un proyecto que realmente te apasionaba. Una conversación que te inspiró. Un momento creativo en el que el tiempo pareció desvanecerse y las horas pasaron como minutos. Recuerda cómo te sentiste durante esa experiencia. Recuerda que probablemente olvidaste revisar tu teléfono.
Probablemente olvidaste sentirte cansado. Probablemente olvidaste todas las preocupaciones y la ansiedad que normalmente te acompañan durante el día. Ese estado de concentración absoluta, de plena presencia y de energía sin esfuerzo, no es fruto de la casualidad. Es lo que ocurre cuando la mente se alinea con un propósito. Los psicólogos lo llaman estado de flujo. Musashi lo denominó Musin, el estado de no mente. Un estado de concentración tan absoluta que el yo desaparece y solo queda la acción. Y aquí reside la profunda verdad que lo cambia todo, no se alcanza el estado de Musin mediante la relajación. No se entra en un estado de fluidez a través de la comodidad. No se accede al máximo nivel de energía y claridad durmiendo más o haciendo menos. Se alcanza exigiéndose más a uno mismo. Afilando la concentración como una cuchilla. Construyendo una rutina diaria que entrene la mente, día tras día, para operar a su máximo potencial. Esta es la solución que Musashi te ofrece. No se trata de un horario de sueño. No se trata de una combinación de suplementos. Se trata de una reorientación completa de tu forma de pensar sobre la fuerza, la energía y lo que significa estar verdaderamente descansado. El verdadero descanso no es la ausencia de esfuerzo. El verdadero descanso es la presencia de significado. Cuando dedicas tus días a un trabajo que importa, a perseguir metas que te apasionan, a construir algo de lo que te sientes verdaderamente orgulloso, te acuestas de otra manera. No te acuestas con la mente en marcha, sino con una mente tranquila y satisfecha. Una mente que se duerme rápido, duerme profundamente y se despierta lista. No porque hayas dormido más horas, sino porque las horas vividas valieron la pena. Ese es el cambio. Esa es toda la filosofía en una sola idea. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo se construye esto realmente? ¿Cómo se transforma la sabiduría de un samurái del siglo XVI en una realidad práctica y cotidiana para una persona que vive en el mundo moderno, rodeada de distracciones, presión y ruido? Eso es precisamente lo que vamos a responder a continuación. Porque Musashi no se limitaba a filosofar. Actuaba. Cada día, con una constancia implacable, actuaba. Y la historia de cómo se transformó de un niño perdido y abandonado en el mejor espadachín de todos los tiempos contiene todas las respuestas que necesitas. El país está en guerra consigo mismo. Los ejércitos se enfrentan en montañas y valles. Las alianzas políticas se desmoronan. Clanes enteros desaparecen de la noche a la mañana. Es un mundo donde la vida de un hombre puede terminar en cualquier momento, en un campo de batalla, en un callejón, a manos de un rival con una espada más afilada y un corazón más frío. Y en medio de todo este caos, hay un niño. Tiene 13 años. Se llama Miyamoto Musashi. Y no tiene nada. Su madre murió cuando él era tan pequeño que no recuerda su rostro. Su padre, un hombre con cierta reputación militar, no quiso saber nada de él y lo abandonó. Fue criado por un tío, un monje budista, quien le brindó refugio y disciplina, pero no pudo darle lo que el niño realmente anhelaba, una razón para vivir. Un camino. Un propósito. Y así, Musashi hizo lo que los jóvenes abandonados y sin rumbo siempre han hecho a lo largo de la historia, luchó. No por estrategia. No por sabiduría. Por rabia. Por la ardiente e incontrolable necesidad de demostrar, a sí mismo, a su padre ausente, al mundo que ya había decidido que no importaba, que era alguien. Que valía algo. Que no podía ser ignorado, descartado ni olvidado. A los 13 años, desafió a duelo a un samurái viajero llamado Arima Kiei. Arima era un guerrero experimentado, entrenado y curtido. Musashi era un niño con un palo y un fuego en el pecho que aún no comprendía del todo. Según cualquier razonamiento lógico, Musashi debería haber muerto ese día. No lo hizo. Ganó. De forma violenta, decisiva, absoluta. Y en lugar de sentirse satisfecho, en lugar de sentir la paz que creía que le traería la victoria, sintió algo completamente distinto. Un hambre voraz. La certeza de que había algo en su interior que necesitaba ser desarrollado, disciplinado y encauzado. Algo primigenio y poderoso que, sin la estructura adecuada, lo consumiría con la misma facilidad con la que había consumido a su oponente. Esa ambición lo impulsaría durante las siguientes 2 décadas. Luchó duelo tras duelo. Y los ganó todos. A los 29 años, había librado y ganado más de 60 enfrentamientos a vida o muerte, un récord sin parangón en la historia del combate marcial documentado.
Pero aquí está lo que los libros de historia suelen omitir, la parte de la historia que realmente nos importa hoy. Entre esos duelos, Musashi estuvo prácticamente solo. Vagaba sin rumbo. Dormía en campos y bosques. No poseía casi nada. Rechazaba deliberadamente los puestos cómodos que le ofrecían, los ricos mecenas que querían emplearlo, los señores que lo deseaban como su guardia personal. Las escuelas que querían proclamarlo campeón. Lo rechazaba todo. No por arrogancia, sino por una decisión filosófica profundamente meditada. Creía que la comodidad era enemiga del dominio. Y así, eligió el camino más difícil. Siempre. Prefirió las noches frías a las camas calientes. Prefirió la soledad a la compañía. Prefirió la incertidumbre del camino abierto a la seguridad de un puesto garantizado. Y en esos largos, solitarios e incómodos años de vagar, años que la mayoría de los hombres habrían superado, estaba haciendo algo que nadie a su alrededor comprendía del todo. Estaba desarrollando su mente. Estudiaba de todo. Pintura. Escultura. Estrategia. Filosofía. El movimiento del agua. La propagación del fuego. El crecimiento de un árbol, lento, silencioso, sin prisas, sin forzarlo, pero con una fuerza imparable e inevitable que, al final, lo hace imposible de ignorar. Aprendía no solo a luchar, sino también a pensar. A ver. A ser. Y entonces llegó el duelo que lo marcó para siempre. Su nombre era Sasaki Kojiro. Muchos lo consideraban el mejor espadachín de todo Japón, el único que podría igualar a Musashi. Era elegante, preciso y técnicamente impecable. Su técnica característica, el corte de golondrina, era tan rápida que quienes la presenciaron decían que la hoja parecía desaparecer y reaparecer en un instante. Nunca había perdido. Era, según todos los criterios convencionales, imbatible. El duelo estaba programado para el amanecer en una pequeña isla llamada Ganryu-jima. Ambos hombres acordaron la hora. Ambos se prepararon. Kojiro llegó al amanecer, tal como se había acordado, impecablemente vestido, con la espada reluciente y la mente concentrada. Esperó. Y esperó. Y esperó. Musashi llegó con horas de retraso. A propósito. Llegó en una pequeña barca, y la leyenda cuenta que pasó el viaje tallando una espada de madera con el remo. Bajó de la barca desaliñado, relajado, casi despreocupado, y Kojiro, que llevaba horas de pie bajo el calor sofocante, estaba furioso. Estaba desconcertado. Su perfecta compostura, la que había cultivado durante años, ya se resquebrajaba antes de que se diera el primer paso. Musashi ya había ganado antes de que comenzara la pelea. Porque Musashi comprendió algo sobre la mente que Kojiro, a pesar de su brillantez técnica, jamás había captado. Entendió que un guerrero que se deja perturbar, un guerrero cuyo estado interior depende de que las circunstancias externas se desarrollen según lo previsto, ya está medio derrotado. No importa cuán afilada sea tu espada si tu mente no lo es. No importa cuánto hayas dormido si tu espíritu no está despierto. El duelo duró segundos. El único golpe de Musashi fue decisivo y definitivo. Kojiro cayó. El mejor espadachín de Japón había sido derrotado no por una técnica superior, sino por una superioridad psicológica. Ahora quiero que te detengas aquí un momento. Porque necesito que te veas reflejado en esta historia. No como Musashi. Todavía no. Quiero que te veas como Kojiro. Porque la mayoría de nosotros, siendo completamente honestos, vivimos como Kojiro. Estamos preparados técnicamente. Sabemos lo que debemos hacer. Tenemos el conocimiento, las herramientas, los recursos. Hemos estudiado los libros adecuados, visto los vídeos pertinentes y escuchado los podcasts pertinentes. En teoría, estamos listos. Pero estamos en esa isla, esperando a que las condiciones sean perfectas antes de empezar. Esperando el momento oportuno. Esperando hasta sentirnos lo suficientemente motivados, descansados y preparados. Y mientras esperamos, mientras permanecemos allí bajo el calor, cada vez más ansiosos, frustrados y agotados con cada hora que pasa, la vida llega tarde a propósito, relajada e imperturbable. Conociendo ya el resultado. La brecha entre tú y la vida que deseas no es una brecha de conocimiento. No es una brecha de talento. Ni siquiera es una brecha de sueño. Es una brecha psicológica.
Y la única manera de cerrar ese capítulo es haciendo lo que Musashi dedicó toda su vida, construir, día tras día, un mundo interior inquebrantable que no pueda ser perturbado por la demora. El fracaso, la incomodidad, las opiniones ajenas ni el inevitable caos de una vida vivida con intensidad. Así se traducía esto en la práctica para Musashi. Se despertaba antes del amanecer, no porque un gurú de autoayuda se lo hubiera dicho, sino porque, según su experiencia, las primeras horas de la mañana eran cuando la mente estaba más clara y el mundo más tranquilo. Entrenaba antes de comer. Reflexionaba antes de hablar. Actuaba antes de dudar. No esperaba a sentirse preparado. Consideraba la preparación como una consecuencia de la acción, no como un requisito previo. También hizo algo que muy pocos guerreros de su época, o de cualquier época, estaban dispuestos a hacer. Se sentó consigo mismo. En silencio. Sin distracciones. Practicó lo que hoy llamaríamos meditación, aunque él jamás habría usado esa palabra. Simplemente se sentó, respiró y observó su propia mente como observaría a un oponente, buscando debilidades, patrones, vulnerabilidades. Buscando los lugares donde habitaba el miedo. Buscando las historias que se contaba a sí mismo que no eran ciertas. Y entonces, con la misma precisión implacable que aplicaba a su manejo de la espada, las eliminó. Esa es la práctica. Esa es la verdadera respuesta a tu agotamiento. No se trata de dormir más. Se trata de tener más autoconciencia. Más honestidad. Más disposición a afrontar tu propia incomodidad en lugar de huir de ella hacia el suave y brillante escape de una pantalla a medianoche. Más valor para mirar la vida que llevas y preguntarte, con verdadera seriedad, ¿es esta la vida de un guerrero? ¿Es esta la vida de alguien que crece, se construye, se transforma? ¿O es esta la vida de alguien que simplemente sobrevive, que simplemente sale adelante, que simplemente espera a que las cosas mejoren por sí solas? Musashi no esperó nada. Lo construyó todo. De la nada. Con nada. Utilizando únicamente la materia prima de su propia mente y la firme decisión de nunca, ni una sola vez, ni un solo día, dejar de perfeccionarla. Y eso, más que cualquier técnica de espada, más que cualquier genio táctico, más que cualquier don físico. Es la razón por la que su nombre todavía se pronuncia con reverencia 500 años después de su muerte. Por eso seguimos aquí, hablando de él. Por eso sus palabras siguen impactando como una cuchillada justo en el punto donde somos más vulnerables. Porque la verdad que él vivió no caduca. No queda obsoleta. No necesita actualizaciones, mejoras ni una nueva versión. Simplemente es. Y es tan relevante para tu vida ahora mismo, en este preciso instante, como lo fue para la suya en aquella isla aquella mañana, cuando bajó de un barco y cambió la historia con un único golpe. Perfectamente sincronizado y totalmente intencional. La cuestión no es si lo crees o no. La cuestión es si estás dispuesto a vivirlo. Y de eso precisamente hablaremos a continuación, de los pasos concretos, prácticos y cotidianos que transforman la filosofía de Musashi, de sabiduría ancestral a poder moderno. De las acciones exactas que puedes empezar a realizar mañana por la mañana, no la semana que viene, no cuando te sientas preparado, no cuando las condiciones sean perfectas, sino mañana. Porque mañana por la mañana, cuando suene la alarma y todos tus instintos te digan que te quedes en la cama, tendrás una opción. Todo lo que hemos comentado hasta ahora nos ha llevado a este momento. Porque la filosofía sin acción es solo entretenimiento. Y Musashi no estaba interesado en entretener a la gente. Estaba interesado en transformarla. Estaba interesado en tomar a un hombre débil, distraído y sin rumbo, y convertirlo en algo irreconocible. Algo astuto. Algo decidido. Algo que pudiera entrar en cualquier lugar, afrontar cualquier desafío, cualquier tormenta, sin inmutarse. Seamos prácticos. Seamos específicos. Hablemos de lo que vas a hacer exactamente, a partir de mañana por la mañana, para empezar a cerrar la brecha entre la versión agotada y abrumada de ti que despertó hoy y la versión concentrada, disciplinada y llena de energía que te espera al otro lado de la acción diaria constante. No son teorías. No son sugerencias. Son principios probados en combate, extraídos directamente de los escritos de Musashi, de sus prácticas diarias documentadas y de la ciencia moderna, que ha dedicado décadas a comprender lo que él ya sabía. Aplícalas con seriedad. Aplícalas con constancia.
Y no cometas el error de descartarlas solo porque parezcan sencillas. Las cosas más poderosas de la vida casi siempre lo son. Musashi escribió que un guerrero debe levantarse con intención. No con alarma, gemido y arrastrarse a regañadientes hacia la cafetera. Con intención. Con la decisión consciente y deliberada de que este día específico, irrepetible e irrepetible, va a tener un significado. Así es como se ve en la práctica. En el instante en que suene la alarma mañana por la mañana, y me refiero al instante, no 5 minutos después, ni tras posponerla una vez, sino al instante, te incorporas. Con los pies en el suelo. No coges el móvil. No enciendes la televisión. No hablas con nadie todavía. Te sientas al borde de la cama durante 60 segundos y te haces una sola pregunta. ¿Qué es lo más importante que necesito lograr hoy? No 10 cosas. Ni una lista. Una sola cosa. Aquella que, si no hicieras nada más hoy, haría que este día valiera la pena de verdad. Aquella que te impulsa hacia adelante. Aquella que, al final del día, puedes recordar y decir, sí, lo hice. Estuve presente. Eso importó. Escríbelo. Una sola frase. En papel, no en el móvil. Hay algo en el acto físico de escribir, la pluma sobre el papel, la formación deliberada de palabras, que compromete la mente de una manera que teclear simplemente no puede igualar. El propio Musashi fue un prolífico escritor y artista. Comprendió que el acto de crear, incluso en sus formas más simples, es un acto de disciplina. Esa simple pregunta, formulada y respondida cada mañana, tendrá un mayor efecto positivo en tus niveles de energía que cualquier cantidad de sueño extra. Porque le da a tu cerebro un objetivo. Y un cerebro con un objetivo es un cerebro vivo. Este es el paso que separa a quienes hablan de cambio de quienes realmente lo implementan. Y es brutalmente sencillo. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa que te resulte cómoda, haz algo difícil. No es algo difícil que lleve horas. No es algo difícil que requiera equipo, preparación o condiciones perfectas. Es algo pequeño, inmediato e incómodo que tu cuerpo y tu mente resistirán instintivamente. Podrían ser 10 minutos de ejercicio. Podría ser una ducha fría. Podría ser estar en completo silencio sin tu teléfono durante 15 minutos. Podría ser trabajar en ese proyecto que has estado posponiendo durante 3 semanas. No importa que sea. Lo que importa es que sea difícil y que lo hagas primero. He aquí por qué funciona y por qué Musashi basó toda su práctica diaria en este principio. Cada vez que te enfrentas a la resistencia y la superas, cada vez que sientes la tentación de la comodidad y eliges la dificultad, tu cerebro libera una cascada de neuroquímicos que agudizan la concentración. Mejoran el estado de ánimo y fortalecen lo que los investigadores denominan autoeficacia, la convicción, basada en la experiencia real y no en meras afirmaciones. De que eres capaz de hacer cosas difíciles. Y la autoeficacia es el mejor predictor de éxito a largo plazo que la psicología haya identificado jamás. Ni la inteligencia. Ni el talento. Ni las circunstancias. La profunda, ganada e inquebrantable convicción de que, cuando las cosas se ponen difíciles, uno no se rinde. Musashi forjó esa convicción eligiendo deliberadamente las dificultades, día tras día, durante décadas. No esperó a que la dificultad lo encontrara, la buscó activamente. Porque comprendió que una espada que nunca se prueba no es un arma, sino un adorno. No estás aquí para ser un elemento decorativo. Estás aquí para ser eficaz. Así que mañana por la mañana, antes del café, antes del teléfono, antes de los rituales reconfortantes que te ayudan a empezar el día con calma, haz algo difícil. Y luego observa cómo cambia el resto del día. Observa cómo cambia tu energía. Observa cómo cambia tu confianza. Observa cómo los problemas que parecían abrumadores la noche anterior de repente se sienten manejables. Eso no es motivación. Eso es impulso. Y un impulso, una vez iniciado, es extraordinariamente difícil de detener. Porque sí. Musashi escribió extensamente sobre el concepto de ver con claridad, no solo con los ojos, sino también con la mente. Estableció una distinción crucial entre dos tipos de visión. Al primero lo llamó ojo observador, la percepción superficial que la mayoría de las personas utiliza, reaccionando a lo que tienen inmediatamente delante, guiadas por el estímulo más fuerte.
Al segundo lo llamó ojo perceptivo, la forma de visión más profunda, serena y estratégica que ve más allá del momento inmediato, que comprende patrones, consecuencias y la verdadera naturaleza de lo que ocurre bajo la superficie. Hoy en día, la mayoría de las personas viven completamente expuestas a la mirada de los demás. Reaccionan. Navegan por Internet. Hacen clic. Responden. Están perpetuamente, y de forma agotadora, a merced de cualquier estímulo externo que aparezca. Su atención, el recurso más valioso que poseen, la moneda de cambio de su conciencia, se consume, segundo a segundo, en cosas que no les reportan absolutamente nada. Y entonces se preguntan por qué se sienten vacíos. ¿Por qué se sienten cansados? ¿Por qué, al final de un día en el que técnicamente estuvieron ocupados cada hora, sienten que no lograron nada? Es porque no lograron nada. No para sí mismos. Pasaron todo el día generando valor para las plataformas, los anunciantes, los algoritmos, y no recibieron nada a cambio, excepto la dopamina vacía, adictiva e instantáneamente olvidable de la siguiente notificación. Musashi habría reconocido esta trampa de inmediato. Porque en su época, la trampa tenía otra apariencia, eran los chismes, la política, las interminables intrigas sociales del Japón feudal, pero el mecanismo era idéntico. La gente prestaba atención a cosas que los menospreciaban y se preguntaba por qué se sentían insignificantes. Su solución fue la simplicidad radical. Eliminó. Sin piedad, sistemáticamente, sin disculpas, eliminó todo aquello que competía por su atención sin merecerla. Y a lo que quedó, la formación, el estudio, la creación, la reflexión, le dedicó toda su atención. Así es como puedes aplicar esto hoy. Durante los próximos 7 días, solo 7 días, realiza un análisis honesto de donde realmente diriges tu atención. No donde crees que la diriges, sino donde la diriges de verdad. Y usa el informe de tiempo de pantalla de tu teléfono. Observa los números. Obsérvalos con atención. Y luego pregúntate, si hubiera dedicado esas horas a algo que realmente me enriqueciera, ¿quién sería al cabo de un año? La respuesta a esa pregunta es la vida que eliges no vivir cada vez que coges el teléfono sin intención. Establece límites innegociables en cuanto a tu atención. Nada de teléfono durante la primera hora de la mañana. Nada de redes sociales antes de terminar tu trabajo más importante. Nada de pantallas durante los últimos 30 minutos antes de dormir, porque esos últimos 30 minutos, como demuestra la neurociencia, tienen un impacto enorme en la calidad de tu descanso y en la claridad mental de la mañana siguiente. Cuida tu atención. Protégela. Trátala como lo más valioso que posees. Porque lo es. Musashi terminaba cada día de la misma manera. En silencio. Reflexionando. Haciendo un repaso honesto e implacable del día transcurrido, no para castigarse por lo que había salido mal, sino para extraer todas las lecciones posibles de cada momento, bueno y malo. Para que mañana fuera un poco mejor que hoy. Esta es la práctica que, a lo largo de décadas, se convirtió en maestría. No los momentos dramáticos. No los duelos famosos. El hábito silencioso, cotidiano y sin glamour de sentarse a solas al final de cada día y preguntarse, ¿qué aprendí hoy? ¿En qué fallé? ¿Qué haré diferente mañana? 5 minutos. Eso es todo lo que se necesita. 5 minutos de introspección honesta y tranquila antes de dormir. Consigue una libreta, de papel, no digital, y anota 3 cosas cada noche. Una cosa que hiciste bien hoy. Una cosa que podrías haber hecho mejor. Y una acción concreta que emprenderás mañana para mejorar. No una intención vaga. Una acción concreta. Algo tangible, medible y real. Esta práctica produce un efecto extraordinario con el tiempo. Cierra el círculo vicioso entre tus intenciones y tus acciones. Te mantiene honesto. Te impulsa a crecer. Y le brinda a tu cerebro una sensación de plenitud al final de cada día, un punto final psicológico que permite que tu sistema nervioso descanse de verdad. En lugar de llevar consigo al sueño los asuntos pendientes de un día sin analizar. Por eso Musashi dormía profundamente a pesar de dormir con sencillez. Por eso despertaba lleno de energía a pesar de levantarse temprano. Porque su mente estaba despejada. Sus cuentas estaban saldadas. Vivía y procesaba cada día plenamente antes de permitirse descansar.
Y cuando cultivas esta práctica, cuando empiezas a terminar cada día con esta honestidad intencional, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a esperar con ilusión el mañana. Porque mañana no es solo otro día para soportar. Es una oportunidad específica, con un objetivo específico, construida sobre las lecciones específicas de hoy. Es progreso visible. Crecimiento tangible. El camino del guerrero personalizado. No a la perfección. No con todo resuelto. No cuando las condiciones son ideales, la motivación es alta o las estrellas se alinean a tu favor. Simplemente preséntate. Haz el trabajo. Sigue los pasos. Incluso de forma imperfecta. Incluso de forma incompleta. Incluso en los días en que nada parece ir bien, todo parece difícil y esa voz cómoda y familiar en tu cabeza te dice que no sirves para esto. Preséntate especialmente en esos días. Porque toda la filosofía de Musashi, el camino, como él lo llamaba, no se basaba en los días excepcionales, sino en los ordinarios. En las mañanas frías en las que el entrenamiento parecía inútil. En las largas tardes en las que el progreso era imperceptible. En los largos periodos en los que nada parecía funcionar y la duda era la voz más fuerte en la habitación. En esos días, él se presentaba. En esos días, entrenaba. En esos días, reflexionaba. En esos días, elegía el camino más difícil. Y fueron precisamente esos días, los días invisibles, sin glamour, en los que nadie miraba, los que forjaron al hombre que jamás perdería. Existe un concepto japonés llamado Kaizen. Significa mejora continua. Un progreso pequeño, gradual y diario que, con el tiempo, se acumula hasta lograr una transformación tan completa que la persona que eras al principio no reconocería a la persona en la que te has convertido. No se trata de una revolución espectacular de la noche a la mañana, sino de una evolución diaria silenciosa, implacable e imparable. Un 1% mejor cada día. Eso es todo. Un 1%. Mayor concentración. Mejores hábitos. Mejores decisiones. Mejor sueño, no un sueño más prolongado, sino un sueño reparador, un sueño merecido, el sueño de quien ha aprovechado al máximo el día y está realmente listo para descansar. Hazlo durante un año y las matemáticas son asombrosas. Mejorar un 1% cada día durante 365 días no te hace mejorar un 37%, sino 37 veces. Ese es el poder del interés compuesto. Ese es el poder del camino. Ese es el poder que Musashi comprendió y que el mundo moderno, con su obsesión por los resultados instantáneos y las transformaciones de la noche a la mañana, casi ha olvidado por completo. No necesitas ser extraordinario mañana. Solo necesitas ser un poco mejor que hoy. Y luego otra vez al día siguiente. Y otra vez al día siguiente. Hasta que una mañana, y esa mañana llegará, te lo prometo, te despiertas antes de que suene la alarma. Te incorporas sin esfuerzo. Te sientes lúcido. Te sientes preparado. Sientes la tranquila e inquebrantable confianza de quien se ha ido construyendo a sí mismo, ladrillo a ladrillo, día tras día. Durante el tiempo suficiente como para que sus cimientos sean ahora sólidos. Y esa mañana comprenderás lo que Musashi quiso decir con el camino. No como un concepto. Como una realidad vivida. Como la verdad de tu propia vida, escrita en las decisiones diarias que tomaste cuando nadie te veía. Nada estaba garantizado y la única razón por la que seguiste adelante fue porque habías decidido, en algún momento, en silencio y por completo, que valías la pena el esfuerzo. Esa mañana te espera. Pero no lo conseguiremos durmiendo más. Se logrará con mayor intención. Y empieza mañana. Hemos hablado de Musashi. Hemos hablado de neurociencia. Hemos hablado de rutinas matutinas, de cómo gestionar la atención, de la reflexión vespertina y del poder acumulativo de la disciplina diaria. Todo eso es real, todo eso importa, y si aplicas aunque sea la mitad de lo que hemos visto, tu vida será realmente diferente dentro de 6 meses. Pero ahora quiero ir más allá de los hábitos. Quiero ir más allá de las rutinas, los pasos a seguir y las estrategias prácticas. Porque hay una pregunta subyacente a todo esto, una pregunta con la que Musashi luchó durante toda su vida, y que creo que es la verdadera razón por la que estás aquí viendo este video hoy. La pregunta es esta: ¿quién eres realmente? ¿Y es la vida que llevas un fiel reflejo de esa persona? No la persona que tus padres esperaban que fueras.
No la persona que tus amigos esperan que seas. No la versión cuidadosamente seleccionada, filtrada y gestionada de ti mismo que muestras al mundo en las redes sociales. El verdadero. El que existe en los momentos de tranquilidad entre todo el ruido. El que aflora a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir y los pensamientos que has estado evitando todo el día finalmente te alcanzan. ¿Quién es esa persona? ¿Y qué es lo que realmente quiere? Musashi creía que la batalla más importante que un hombre libraría jamás no era contra un adversario externo, sino contra sí mismo. Contra las cómodas mentiras que se contaba para justificar su insignificancia. Contra el miedo que disfrazaba de sabiduría. Contra la pereza que rebautizaba como autocuidado. Contra la infinita, ingeniosa y profundamente humana capacidad de autoengaño que permite a una persona pasar toda una vida preparándose para vivir sin llegar a hacerlo nunca. En el libro de los 5 anillos, escribió que un guerrero debe conocerse a sí mismo antes de poder conocer cualquier otra cosa. Ese autoconocimiento no es un lujo ni un ejercicio filosófico para quienes tienen demasiado tiempo libre. Es una habilidad de supervivencia. Es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Porque un hombre que no se conoce a sí mismo es un hombre que puede ser manipulado, por sus propios miedos, por sus propios deseos, por las expectativas de quienes lo rodean. Por la cultura en la que nació, sin siquiera darse cuenta de que está sucediendo. Y quiero que consideren, con verdadera seriedad, cuánto de su vida actual fue realmente elegido por ustedes mismos. ¿Elegiste la hora a la que te despiertas por la mañana o simplemente te dejaste llevar? ¿Refleja el trabajo que haces cada día tus valores y aspiraciones más profundas o simplemente seguiste el camino más fácil hasta llegar a un lugar al que nunca te habías propuesto ir? ¿Te enriquecen las relaciones que mantienes, te desafían, sacan a relucir la mejor y más auténtica versión de ti mismo? ¿O las mantienes por costumbre, por obligación, por el miedo a estar a solas contigo mismo el tiempo suficiente para escuchar lo que realmente piensas? Estas no son preguntas cómodas. Ni pretenden serlo. Musashi no buscaba la comodidad. Buscaba la verdad. Y la verdad, tanto en su experiencia como en la mía, tiene una cualidad que la comodidad jamás podrá igualar. Tiene peso. Tiene sustancia. Tiene la peculiar y paradójica capacidad de hacerte sentir simultáneamente más vulnerable y más poderoso de lo que jamás te hayas sentido en tu vida. Porque en el momento en que te dices la verdad real, la verdad sin adornos, sin defensas, sin excusas sobre quién eres y cómo has estado viviendo, sucede algo irreversible. No puedes ignorarlo. No puedes dejar de verlo. La cómoda niebla en la que has estado viviendo comienza a disiparse, y lo que se revela debajo no es el desastre que temías. Es una posibilidad. Una posibilidad cruda, abrumadora, casi aterradora. Ese es el momento que Musashi describe como el comienzo del camino. No la primera sesión de entrenamiento. No el primer duelo. No el primer gran logro. El momento de la confrontación honesta contigo mismo. El momento en que dejas de negociar con tu propia debilidad y empiezas a exigirte algo mejor. No por odio a ti mismo. Por respeto a ti mismo. Por el profundo reconocimiento de que eres capaz de más de lo que te has conformado, y que conformarse de forma cómoda, tranquila y socialmente aceptable, es una forma de violencia contra uno mismo. Ahora quiero hablar de algo que la mayoría de la gente en este ámbito teme decir en voz alta. Porque va en contra de la corriente de una cultura que se ha vuelto profundamente, casi patológicamente, adicta al lenguaje de la facilidad. Se supone que crecer es difícil. No es difícil solo ocasionalmente. No es difícil de una manera inspiradora, fotogénica y fácil de compartir que quede bien en una publicación motivacional. Es genuinamente difícil, en privado, sin glamour, a veces devastadoramente difícil. Habrá mañanas en este camino en las que la disciplina parezca imposible. Habrá semanas en las que tu progreso sea invisible y tus dudas ensordecedoras. Habrá momentos en los que mires la distancia entre donde estás y donde quieres estar y sientas algo peligrosamente cercano a la desesperación. Musashi conocía esos momentos. Los vivió. Durante los años de vagabundeo, durante los largos periodos de soledad entre duelos, durante los periodos de estudio y creación en los que la maestría parecía inalcanzable, lo sintió. Era humano. No era inmune a la duda, al miedo ni al peso agotador de un camino elegido en contra de todo lo cómodo y conveniente. Pero esto era lo que lo diferenciaba de todos los demás guerreros de su tiempo. Había tomado una decisión tan profunda, tan fundamental,
tan completamente integrada en su identidad que la duda, el miedo y el agotamiento podían visitarlo, pero no podían quedarse. Había decidido, en lo más profundo de su ser, que el camino no era algo que hacía. Era algo que era. No era una práctica que pudiera abandonar cuando las cosas se pusieran difíciles. Era quien era. Y uno no puede abandonar quien es. Ese es el nivel de compromiso que crea el tipo de vida que vale la pena recordar. No son los días de motivación. No son los días fáciles. No son los días en que todo funciona, el progreso es visible y la gente observa, reconoce y aplaude. Es la decisión, tomada una vez y luego vivida 1000 veces en 1000 pequeñas elecciones diarias, de que esta soy yo. Así es como vivo. Esto es innegociable. Esto no se debate en las mañanas difíciles, en los intentos fallidos ni en los largos periodos de estancamiento donde nada parece avanzar. Este soy yo. Este es mi camino. Y quiero que pienses en cómo te sentirías. No como una aspiración lejana, sino como una realidad presente. Imagina despertar mañana por la mañana no con la frágil y condicional motivación que depende de que las cosas salgan bien, sino con la profunda, inquebrantable e inamovible identidad de una persona que ha decidido quién es y vive esa decisión cada día, sin importar las circunstancias. Imagina pasar un día entero, un día duro, un día frustrante, un día en el que las cosas salen mal. Los planes se desmoronan y la brecha entre tu realidad y tu visión se siente insoportablemente grande, y aún así volver a casa al final del día sabiendo que no te rendiste. Que estuviste presente. Que elegiste el camino más difícil, mejor y más auténtico, incluso cuando el más fácil estaba ahí mismo. Imagina cómo afecta eso a tu autoestima con el tiempo. Imagina la acumulación de esos días. Imagina quién eres después de un año viviendo así. Después de 5 años. Después de 10. Musashi no se convirtió en leyenda de la noche a la mañana. Se convirtió en leyenda a través de la práctica diaria, privada, discreta e incansable de ser exactamente quien decidió ser, en cualquier circunstancia, bajo cualquier presión. Sin importar cómo se sintiera en cada momento. Esa es la esencia filosófica de todo lo que hemos hablado hoy. Esa es la respuesta a tu fatiga, la que ningún estudio del sueño te dará jamás. Eso es lo que significa descansar como un guerrero, no dormir más, sino vivir con tanta plenitud, honestidad y fidelidad a quien realmente eres, que cuando por fin cierras los ojos por la noche, no queda nada pendiente en tu alma. Nada sin resolver. Nada evitado. Nada sin decirte a ti mismo. Simplemente la paz tranquila, merecida y profundamente satisfactoria de una persona que pasó el día siendo exactamente quien decidió ser. Hay una palabra en japonés que quiero compartir con ustedes antes de pasar a nuestra sección final. La palabra es ikigai. No tiene una traducción perfecta al inglés, pero su significado es algo así, la razón por la que te levantas por la mañana. La confluencia de lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y aquello por lo que puedes ser recompensado. El punto de encuentro entre tu mayor alegría y tu mayor contribución. Musashi encontró su ikigai en su adolescencia, aunque jamás habría usado esa palabra. Sabía, con una claridad que la mayoría de la gente no alcanza en toda una vida, exactamente por qué estaba allí y qué debía hacer con los días que le habían sido concedidos. Y ese conocimiento, esa profunda e inquebrantable convicción, fue la fuente de toda la energía, la disciplina y la resiliencia que jamás demostró. Tu cansancio, tus mañanas confusas, tus tardes interminables, tus noches de insomnio, no son un problema médico. Son un mensaje. Son tu ser más profundo, llamando a la puerta de tu mente consciente, intentando captar tu atención, intentando decirte algo urgente, importante y verdadero. El mensaje es este: aún no has encontrado tu camino. O tal vez ya lo encontraste, pero te da miedo recorrerlo. En cualquier caso, el camino a seguir no es dormir más. Es tener más valentía. Más honestidad. Más disposición a hacer las preguntas difíciles y aceptar las respuestas incómodas hasta que revelen la dirección que siempre debiste seguir. Musashi encontró su camino en los suelos de los dojos y en los caminos del Japón feudal, y en las horas silenciosas antes del amanecer, cuando el mundo dormía y él ya estaba afilando sus armas. Tu camino te espera exactamente en el mismo lugar. En la quietud. En la honestidad. En la valiente decisión de dejar de conformarte con una vida que te agota y empezar a construir una que te ilumine desde dentro hacia afuera. Esa decisión no la pueden tomar por ti.
No te la puede dar un video, un libro, una filosofía ni un maestro. Solo tú puedes tomarla. En la intimidad de tu mente. En la quietud entre una respiración y la siguiente. Pero cuando lo consigues de verdad, por completo e irreversiblemente, todo cambia. Todo. Y creo, con total sinceridad, que el hecho de que sigas aquí, mirando y escuchando, no es casualidad. Es el comienzo de algo. Es el primer destello del fuego que Musashi llevó consigo durante toda su vida. No dejes que se apague. Partimos de una verdad simple e incómoda: dormir más no te hace más fuerte. El cansancio que sientes cada mañana no es un problema físico que requiera una solución física. Ningún colchón, ningún suplemento, ningún monitor de sueño, ninguna rutina de bienestar solucionará jamás lo que fundamentalmente es un problema de propósito. Dirección y la práctica diaria de convertirte en quien realmente eres capaz de ser. Recorrimos los pasos de Miyamoto Musashi, un muchacho sin nada que se convirtió en leyenda, poseedor de todo lo que realmente importa. No riqueza. No estatus. No comodidad. Maestría. Claridad. Una inquebrantable seguridad en sí mismo que ningún adversario, ninguna circunstancia, ninguna dificultad pudo jamás arrebatarle. Nos adentramos en su filosofía. Estudiamos su vida. Extrajimos de su historia los principios que siguen tan vigentes, urgentes y aplicables hoy como lo fueron hace 4 siglos en los caminos del Japón feudal. Y entonces nos pusimos prácticos. Hablamos de recuperar el control de las mañanas. De aceptar la resistencia. De proteger nuestra atención con la misma ferocidad con la que Musashi protegía su espada. De terminar cada día con honestidad e intención, en lugar de quedarnos dormidos con la mente en blanco y el espíritu inquieto. Y entonces profundizamos. Hicimos las preguntas que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando. ¿Quién eres realmente? ¿Qué quieres de verdad? ¿La vida que llevas refleja fielmente a la persona que sabes que eres en tu esencia? O, como tantas personas en este mundo, vives la versión de la vida de otra persona, lo suficientemente cómoda como para quedarte, pero lo suficientemente vacía como para sentirlo cada mañana al abrir los ojos y coger el móvil antes incluso de respirar conscientemente? Esas preguntas aún te acompañan. Lo presiento. Y quiero que te quedes con ellas. No para torturarte. No para caer en el arrepentimiento, la autocrítica o la parálisis de pensar demasiado. Sino para que cumplan su función, guiarte hacia la verdad. Guiarte hacia el siguiente paso correcto. Guiarte hacia esa versión de ti mismo que espera, con paciencia y sin juzgar, al otro lado de la decisión que casi tomas y de la que te retractas en el último momento. Porque aquí está la clave de esa decisión. Esa que has estado considerando durante meses, quizás años. La decisión de tomarte la vida en serio. La decisión de dejar de tratar tus días como algo que hay que sobrellevar y empezar a tratarlos como algo sobre lo que construir. La decisión de despertar mañana con intención en lugar de inercia, con propósito en lugar de costumbre, con el fuego silencioso de una persona que finalmente, por completo, ha hecho las paces con el hecho de que nadie vendrá a salvarla y que todo lo que desea está al otro lado del trabajo que ha estado evitando. Esa decisión no consiste en esperar el momento oportuno. No existe tal momento. Musashi no esperó el momento oportuno. Lo creó. Lo moldeó. Caminó hacia él mientras todos los demás aún debatían si el momento era el adecuado, las condiciones perfectas y el riesgo aceptable. Nunca es el momento adecuado. Nunca se dan las condiciones perfectas. Nunca se asume el riesgo por completo. Y quien espera a que se den las 3 condiciones, esperará eternamente. Permítanme ser directo con ustedes ahora. Tan directo como lo sería Musashi si estuviera sentado frente a ustedes en este momento, mirándolos con esos ojos serenos. Claros e infalibles que habían visto a través de las pretensiones de 60 oponentes sin dejarse engañar jamás. Él no te preguntaría cómo te sientes. No te preguntaría si estás lista. No te ofrecería consuelo, tranquilidad ni el suave aliento de alguien que quiere que lo aprecies más que crezcas. Te haría una sola pregunta. Solo una. ¿A qué esperas? No es una pregunta retórica. No es un desafío para hacerte sentir mal. Es una indagación genuina, seria y profundamente respetuosa sobre la naturaleza de tu vacilación. Porque Musashi respetaba la vacilación. La estudiaba. Comprendía que la vacilación no es debilidad,
sino información. Es tu mente diciéndote que hay algo importante en juego. Que esto importa. Que el paso que estás considerando es real y significativo y que realmente cambiará algo. Y él te diría, ese sentimiento no es motivo para detenerse. Es motivo para seguir adelante. Sentir miedo significa estar al borde de algo importante. Sentir resistencia significa estar cerca de algo que realmente te transformará. Sentir duda significa tomarte esto lo suficientemente en serio como para comprender lo que está en juego. Y todo eso, el miedo, la resistencia, la duda, no son obstáculos en el camino. Ellos son el camino. Todo gran guerrero, todo gran artista, todo gran ser humano que haya construido algo valioso, se ha encontrado exactamente donde estás tú ahora. Al borde. Contemplando la distancia entre quienes son y quienes podrían ser. Sintiendo cómo cada instinto los impulsa a retroceder, a ir a lo seguro, a elegir lo conocido en lugar de lo posible. Y aquellos que cambiaron la historia, aquellos cuyos nombres aún pronunciamos, cuyas palabras aún estudiamos. Cuyas vidas aún nos inspiran 5 siglos después de que caminaran sobre este mundo, no retrocedieron. No eligieron lo seguro. No permitieron que lo familiar se impusiera a lo posible. Dieron un paso al frente. Adentrándose en la incertidumbre. Adentrándose en la dificultad. Adentrándose en el largo, poco glamuroso, pero profundamente gratificante trabajo de convertirse en uno mismo. Y siguieron avanzando, un día a la vez, una decisión a la vez, un pequeño acto de disciplina a la vez, hasta que la vida que habían construido superó con creces su punto de partida. De modo que mirar atrás era como contemplar a una persona completamente distinta. Eso está a tu alcance. No como inspiración. No como una fantasía lejana. Como una realidad real, concreta y alcanzable que comienza no algún día, no cuando las cosas se calmen, no cuando te sientas más preparado. Mañana por la mañana. Cuando suene la alarma, y quiero que la pongas 15 minutos antes de lo habitual esta noche, solo 15 minutos. Eso es todo lo que te pido, cuando suene y cada instinto reconfortante de tu cuerpo te diga que te quedes tumbado, que esperes. Que te dejes llevar de nuevo por la cálida inconsciencia del sueño, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes a Musashi en aquel barco, tallando una espada con un remo, completamente ajeno al oponente que lo esperaba en la isla. Quiero que recuerdes que la batalla siempre se gana o se pierde antes de empezar. En la mente. En la decisión. En el momento tranquilo, íntimo, donde nadie te ve, en el que eliges quién vas a ser hoy. Incorpórate. Pon los pies en el suelo. Hazte una pregunta, ¿qué es lo más importante que debo lograr hoy? Anótalo. Y luego, haz primero lo más difícil. Antes del café. Antes del teléfono. Antes de los rituales cómodos que te alejan suavemente de la persona en la que intentas convertirte y te acercan a la persona que siempre has sido. Hazlo mañana. Y luego repítelo al día siguiente. Y otra vez al día siguiente. No porque vaya a ser fácil. No lo será. No porque siempre tengas ganas. No las tendrás. Sino porque has decidido, aquí, hoy, en este momento, que mereces el esfuerzo. Que merece la pena construir tu vida con determinación. Que la versión de ti que existe al otro lado de la disciplina diaria y constante vale cada mañana incómoda, cada momento de resistencia, cada día que parecía imposible pero que sucedió de todos modos. Kaizen. Un 1% mejor. Cada día. Ese es el camino. Y ahora quiero pedirte algo. No solo que te suscribas, aunque espero que lo hagas, no solo que compartas este video, aunque significaría muchísimo para mí si lo hicieras, sino algo más personal. Algo más importante. Quiero que te comprometas ahora mismo. En los comentarios debajo de este video, escribe una sola frase. Solo una. La única cosa, la más importante, que vas a hacer diferente a partir de mañana por la mañana. No un párrafo. No una lista. Una sola frase. Específica, concreta, real. Porque algo sucede cuando escribes algo y lo compartes públicamente, incluso con desconocidos, incluso en la sección de comentarios de Internet. Se vuelve más real. Pasa del mundo privado innegable de la intención al mundo visible y responsable del compromiso. Y el compromiso, como Musashi comprendió mejor que casi nadie, es la diferencia entre la vida con la que sueñas y la vida que realmente construyes. Escribe tu frase.
Léela en voz alta. Siéntela de verdad. Y mañana por la mañana, cuando suene la alarma, léela de nuevo antes de levantarte. Esa es tu espada. Ese es tu dojo. Ese es el comienzo de tu camino. Y una cosa más antes de irme. Porque creo que esto debe decirse, y creo que ustedes deben escucharlo, y creo que Musashi querría que lo dijera directamente y sin suavizarlo de ninguna manera. Aún estás a tiempo. No importa la edad que tengas. No importa lo que hayas hecho o dejado de hacer. No importa cuántas veces hayas empezado y parado, no hayas cumplido tus promesas ni cuánto tiempo hayas vivido por debajo de tu potencial. Aún estás a tiempo. Musashi pasó años vagando antes de encontrar la profundidad de su camino. Años de lucha sin sabiduría, de fuerza sin dirección, de talento sin dominio. Y entonces algo cambió. No de forma drástica. No de la noche a la mañana. Lenta y silenciosamente, a través de la acumulación de días honestos y duras lecciones, y la profundización gradual e irreversible de su comprensión de sí mismo y de su camino. Y de ese cambio, de ese punto de inflexión silencioso, íntimo y profundamente personal, surgió todo. La filosofía. El arte. Los escritos que, medio milenio después, siguen transformando vidas. La leyenda que sobrevivió a todos sus adversarios y que perdurará más que cada uno de nosotros aquí presentes. Tu punto de inflexión no está en el pasado. No se encuentra sepultado bajo el peso de las oportunidades perdidas, las resoluciones abandonadas y la larga y complicada historia de cómo llegaste hasta donde estás hoy. Tu punto de inflexión es ahora mismo. En este instante. En la decisión que se está formando en algún lugar entre tu mente y tu pecho mientras escuchas estas palabras y sientes, en algún lugar debajo de la duda. El cansancio y la familiar comodidad de tu yo habitual, la señal silenciosa, inconfundible y completamente confiable de algo verdadero. Esa señal es tu camino llamándote. Respóndelo. Mañana por la mañana. Con los pies en el suelo, la mente despejada, una sola frase escrita en la página frente a ti y la intención plena, inquebrantable y al nivel de Musashi de una persona que finalmente, por completo y sin reservas, ha decidido dejar de vivir su propia vida sin rumbo fijo. El guerrero no es aquel que nunca se siente cansado. El guerrero es aquel que se levanta a pesar de todo. Ahora levántate.